están viendo hoy esta clase virtual. Hoy vamos a hablar del capítulo 1 del libro Ética y Deontología Docente del autor Daniel Ruiz. Nos vamos a basar en los dos primeros apartados del primer capítulo. Luego, en otro video, vamos a hablar del tercer y cuarto apartado del mismo. Este es un espacio para compartir dudas y conocimientos. Espero lo disfruten. Bueno, empecemos hablando con el primer apartado de este capítulo, en donde el autor empieza explicando que la actividad de los seres humanos es parecida a la de todos los seres vivientes que pueblan la Tierra. Si lo relacionamos con la alma de Aristóteles, es verdad que el hombre posee el alma vegetativa como las plantas en cuanto nos desarrollamos y morimos, el alma sensitiva como la de los animales, ¿sí? Tenemos apetito y deseo sexual, pero el hombre es el único que posee un alma y un carácter exclusivo, que es estar iluminado por la luz de la razón y ejercida por la libre elección de la voluntad. Nosotras tenemos, diría Aristóteles, un alma intelectual. Dejando un poco de lado la teoría de Aristóteles, que muchos o pocos conocen, en este apartado lo que dice el autor es que en estos dos últimos niveles echa raíces el comportamiento ético, que solo tiene sentido en el hombre. Bueno, entonces, la ética del griego ethos significa costumbre y es la rama de la filosofía que va a estudiar los actos humanos en relación con la moralidad, es decir, en cuanto son buenos o malos desde el punto de vista de la moral. Moral, del latín mos, significa también costumbres o modos de vida. Su estudio, el estudio de la ética, constituye la ciencia ética, que es teórico y práctico. Lo que va a hacer va a indagar los fundamentos filosóficos, es decir, el origen del fenómeno moral, de los hechos morales, y tratar de explicarlos y de regular esta conducta humana, ¿sí? En toda sociedad y en todos grupos hay conflictos, y estos conflictos se deben a que todos carecen de principios éticos, o que, conociéndolos en la práctica, no los tienen en cuenta. Lo que nos dice el autor es que, aunque la ética etimológicamente vale como ciencia de las costumbres, en realidad ocupan más bien el campo de la sociología, lo cual no impide que juzguemos como malas o buenas las costumbres de un individuo o un grupo humano. Es más, el autor nos dice que la ética es una ciencia del derecho. No investiga lo que hace el hombre, sino lo que debe hacer. En este aspecto, dice que se asemeja al derecho. Vamos a ver la ética y el derecho, pero lo que pasa es que el derecho no excede los límites externos, o sea, el derecho es más objetivo, ¿sí? No excede los límites externos de la conducta humana, mientras que la ética va a introducir su indagación en lo interno de la conciencia. Después hace una distinción de la psicología, primero filosófica, ¿sí? Porque esta psicología filosófica lo que le aporta a la ética es la noción de alma o espíritu y el conocimiento de sus características, ¿sí? Todas las aportaciones teóricas que esta conlleva. Y la ética y la psicología experimental, lo que le ofrece la psicología experimental a la ética es la noción de voluntad, de deseo, de motivación y el juego de la libertad. Condición sin estas no puede darse los actos humanos, ¿sí? Y por último, hace una distinción de la ética y la metafísica. Lo que hace la metafísica es va a respaldar el análisis de la noción del ser, de sus causas, sus accidentes, del acto y la potencia. Esto también habla y podemos relacionarlo con la ética, con la metafísica de Aristóteles, en donde va a explicar esta teoría
pero en sí es de la existencia del ser y todos los accidentes que ésta sufre. Y con respecto a la ética, hablando del hombre. Bueno, vamos a pasar al segundo apartado. Bueno, vamos a hablar del segundo apartado de este capítulo, donde el autor da a conocer que el hombre, desde sus primeros años de vida, va creciendo con las ideas del bien y del mal que son inculcadas por nuestras familias y reafirmadas o a veces modificadas por la sociedad en que vivimos. Pero llega un momento en la pubertad o en la adolescencia o en algún momento de nuestra vida que el hombre piensa y reflexiona por sí mismo y se va preguntando por qué es malo robar, qué realmente es lo malo, por qué debo obedecer a mis padres, qué es lo bueno, cuáles son los fundamentos de la moralidad, en fin, estas cuestiones y otras son las que constituyen el fundamento del problema ético y son la prueba de que en toda cultura existe un hecho y fenómeno moral. Por lo que se refiere al autor con fenómeno moral, sabemos que son las normas y costumbres impuestas por nuestra sociedad en una cultura. Y por ende, todo hecho moral puede ser calificado como bueno o malo. Y detrás del cual se esconde un auténtico sentido de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Antes y después de una acción estamos comprometidos como personas. De alguna manera nos sentimos responsables, hasta a veces obligados. Una vez que el hombre se adentra en su espíritu y reflexiona, no puede escapar del planteo de este problema. En sí, todo hombre quiere saber si realmente es bueno o malo. Las apariencias de una moralidad puramente exterior no engañan a nadie, ni siquiera al propio sujeto, dice el autor. Y dice que el cumplimiento de las leyes no basta para hacer del hombre un ser moralmente bueno. ¿Y qué quiere decir con esto? Das dos razones. En primer lugar, porque hay actos humanos que escapan de las leyes, por ejemplo, los valores. Y en segundo lugar, no todas las leyes son moralmente buenas. Supongamos que salga la ley del aborto, para muchos estará bien, pero para otros no va a ser moralmente buena. Es por esto que se refiere a que no todo cumplimiento de leyes es moralmente bueno. Y por confundir estos términos de legal y moral, ¿sí?, surgen equívocas en muchas apreciaciones de contenido moral práctico. La única manera, nos dice el autor, de juzgar bueno o malo una conducta, un acto humano, es comprobar si se adecua a una determinada norma. Pero si llegamos a conocer, mediante la reflexión filosófica, cuál es la norma de moralidad, tendremos el instrumento necesario para poder juzgar como buena o mala una determinada conducta. Entonces, de aquí es que el autor dice que la ética debe ser una estructura normativa y quien no pensara así quedará a la merced de las opiniones ajenas o a la negociación de toda norma, ¿sí? Pero también lo que el autor nos dice es que la ética es una estructura normativa, pero también un contenido de valor. Es decir, la ética no es solamente una estructura normativa. Soy bueno porque debo ser bueno, el deber por el deber, soy bueno porque todos me miran. La ética también es un contenido de valor, ¿sí? ¿Por qué? La norma orienta, evita desvíos, endereza, da tranquilidad en el obrar, pero el proceder con una buena voluntad supone que el humano debe sentir satisfacción y tiene que tener un fin. Por ejemplo, como la imagen muestra que un chico ayuda a otro chico, ¿sí? Es porque él siente satisfacción hacer ese bien, digamos, ¿sí? Es el mismo sujeto quien en su interpretación construye dentro de sus prioridades una escala según la importancia que el sujeto le otorgue a cada acto. Pero en el mundo social no podemos dejar que toda interpretación subjetiva, ¿sí?,
decida qué norma es buena o mala. Es la convivencia entre lo subjetivo y lo objetivo lo que guiará la ética como estructura normativa y como contenido de valor. Esta armonía estará guiada por el sentido común social. Que haya sido útil esta explicación, esta ayuda. No se olviden que esta explicación va acompañado de la lectura del libro para que podamos entendernos. No se olviden de que la ética, destacar puntos importantes y dar por cerrado que es una ciencia teórico y práctico, va a indagar los fundamentos filosóficos que regularán la conducta humana. Es decir, la ética estudia los actos humanos, ¿sí? Desde el punto de vista de la moral. Y con respecto a su estructura normativa, la ética debe ser una estructura normativa para que haya unas normas y fundamentos de esas normas para poder nosotros saber si una conducta moral es buena y mala. Y no olvidarse también que es una ética como contenido de valor, porque no solamente da normas, sino también que la valora. No se olvide de compartir este video a aquellos que están estudiando acerca de estos temas. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.